Bueno, me queda muy... no es como que... pero no importa, gracias Señor por mi 1,5 metros. La próxima vez ya sé que me tengo que traer un almohadón. Bueno, entonces vamos a compartir como hicimos ayer 15 minutos cada uno y después vamos a ver si tenemos un tiempo de preguntas. Cintia ya está llegando, acá está. Y bueno, justamente la idea, como compartía Walter, es en cuanto a nuevos escenarios, cosas distintas en las que nos estamos encontrando en este tiempo en la Argentina, ¿no? Es una Argentina cambiada, una Argentina nueva, donde no nos estamos enfrentando a lo que se enfrentaba Sarmiento o Roca, ¿no? Sino que estamos enfrentando cosas nuevas y cómo Dios está en estos nuevos escenarios también levantando nuevos ministerios diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener 15 minutos cada uno. Cualquier cosa, Walter, si vos podés controlar un poquito el horario y más o menos avisarnos si nos entusiasmamos demasiado. ¿Empiezo yo? Sí, los hombres primero. Soy bendito entre todas las mujeres. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Aluen, soy pastor de comunidad cristiana en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Debería haber estado el día lunes, pero el Señor lo quiso que viniera hoy por la mañana, porque recuerdo las palabras de Marta, que no me que lo que te pasó, que el año pasado, exactamente el jueves 5 de septiembre, 3 niñas adolescentes de 12, 13 y 14 años, entre ellas mi hija, recibieron un folleto titulado Las mujeres y el SIDA, con el aval del Ministerio de Salud de la Nación y Lucida, en una muestra de la sociedad rural de nuestra ciudad. Lo insólito de este folleto es que recomienda, como forma preventiva del SIDA, la masturbación mutua. ¿Me escucho bien? Estábamos por almorzar con mi esposa cuando llegaron las 3 niñas y la más chiquita, que son 2 hermanitas, hijas de un colaborador en la congregación donde estamos, en Río Cuarto, le preguntó por lo bajo a mi esposa qué significaba un hecho sexual, pregunta que nunca ella haría en forma natural y espontánea. ¿Me entienden? Cuando le formuló esa pregunta a mi esposa, mi esposa quedó muy sorprendida y le preguntó por qué le hacía esa pregunta, y era porque había recibido este folleto en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Quiero recalcar que viene del Ministerio de Salud de la Nación. Yo lo que quiero relatar, y tengo poco tiempo, es dar testimonio de lo que a mí me pasó con el Espíritu Santo, porque creo que todo lo que estamos recibiendo en este tiempo, todos creemos que el principal protagonista tiene que ser el Espíritu Santo. Yo me convertí en el año 77, conocí a la que es mi esposa acá en la Sociedad Rural de Palermo, en un retiro de jóvenes. Estuvimos un año de novios, ella era de... Estarían ahí ustedes también, ¿eh? Ya se ponen todos románticos, ¿viste? En el retiro de jóvenes. Resulta que conocí a Inés, que era de Entre Ríos, una alemana preciosa, igual que yo. Y la verdad que nos vimos, nos escribimos, después, lo cuento rápido, ¿no? Estuvimos un año de novios, nos vimos 7 veces y nos casamos. Tengo 15 minutos nada más. Pero quiero decir esto por el contexto de la reacción que produjo en mí este folleto. Mi esposa tenía 20 y yo 23 cuando nos casamos, los dos 0 kilómetros por la gracia de Dios. Estos testimonios deberían ser cada vez más frecuentes de que los jóvenes que están en Cristo se casan 0 kilómetros. Amén.
Entonces, volviendo a ese almuerzo de ese día, cuando mi esposa me da el folleto, yo lo comienzo a ver y veo que en una parte dice: poder disfrutar de caricias, abrazos, besos, masturbación mutua, evitando el contacto entre fluidos y mucosas. Un mensaje venido de la Presidencia de la Nación a las manos de nenas desde 7, 8, 10, 12 años. Yo no sé cuántos de acá son padres. Yo quisiera que se pongan un segundo a pensar cómo reaccionarían ustedes si sus hijas les cae con este folleto venido de la Presidencia de la Nación. Yo agradezco a Dios que hay un versículo en la Biblia que dice: airaos pero no pequéis. Porque fue tan grande la indignación, y en esto quiero ser sincero, no es que uno se la tire de hiperespiritual ni santulón, pero se ve que todo lo que recibí desde que me convertí en el año 77, uno es un depósito de la gracia que Dios está derramando en uno, y cada vez que uno escucha palabras, la fe es por el oír por la palabra de Dios. En algún momento, cuando nos toca enfrentar situaciones, todo eso sale, emerge de una forma tan poderosa que ahora les cuento todo lo que pasó. Yo tenía dos opciones: o romper el folleto y decirle a mis hijos, miren, esto es una porquería, no le lleven el apunte, o ser sal y luz en mi ciudad. No saben la que se me armó y la que todavía tengo. Bendito sea el Señor. En Río Cuarto se estila dejar un mensaje al canal cuando hay una preocupación. Yo llamé al canal. ¿Cómo habrá estado que la telefonista me decía: pero cálmese? Y si estoy calmado, le decía yo. ¿Cómo habrá estado, no? La paz de Cristo, todo bárbaro, pero se ve que estaba estaba un cachito más y ya pecado, ¿viste? Estaba airado. Es bueno enojarse. En Jesús se enojó, sin pecar, ¿no? No se agarren de ahí los de carácter fuerte, ¿no? Pero la telefonista dice: ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Pero usted está seguro de lo que me está diciendo? ¿Usted tiene el folleto ahí? Lo tengo acá. ¿Podemos ir a su casa? Dice: mire, espere un momentito, le paso con la producción del canal. Y aquí entramos en los terrenos de acción, cuando el Espíritu Santo abre puertas. Entonces me pasan con la producción del canal, y la productora, queriéndome tirar la lengua, me dice: señor, dice, pero ¿cómo me dice la telefonista que usted le dijo tal cosa? A ver, cuénteme. Le conté. Me dice: ¿podemos ir a su casa a hacer una nota? Por su gracia, y el Señor me dijo: espera. Cuando uno está apurado hay que frenarse un poco, hay que calmarse, ¿no? Le digo: yo me voy a asesorar y después les contesto. Pero dice: déjeme algún número. Le dejé el número de mi celular. Consulté con una hermana en Cristo comprometida con el reino de Dios, que es abogada, y me dijo: Jorge, es tremendo, dice, pero no salgas en la nota como pastor, salí como padre indignado, porque si no te van a tomar porque sos un chiflado espiritual, un místico y todos los adjetivos que nos ponen, ¿viste? No sé cuál será el tuyo en tu lugar, pero la cuestión que fue un consejo muy sabio. Así que a la tarde yo me iba a la sociedad rural a hablar con el director. No era para agarrarlo del cuello, simplemente era para decirle lo que estaba pasando en el predio donde él gobernaba, ¿no? Y me llamaron al celular y me dice: Jorge, dice, ¿qué decidió? ¿Va a hacer la nota? Sí, la voy a hacer, no hay problema. ¿Por dónde está usted? Voy en camino a la rural. Ah, nosotros estamos ahí, estamos con una cámara y hay una chica que hace las notas. Lo esperamos en la puerta. Bueno, voy en un auto tal color, soy así, 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 bueno. Nos encontramos en la puerta y le digo: me espera un ratito que voy a hablar con el director. Y lo que pasa es que nos tenemos que ir. Bueno, haceme la nota, pero yo te voy a decir esto, esto, esto y esto. Y si vos me tiras la lengua, yo voy a decir eso, eso y eso, y cuando vos me tiras la lengua, yo voy a mirar la cámara así y no digo más nada. Bueno, la cuestión es que, no digo estas cosas porque nos tenemos que manejar, o sea, tenemos que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, hermano. Porque nosotros por ahí sí queremos predicar y todo, pero estamos pisando campos minados. Así que bueno, puso la cámara, paneó el folleto y dije esto, esto y esto. Y tenía una gana de decir otras cosas más, ¿viste? Porque el Señor Jesucristo, porque su palabra...
Bueno, lo dije hasta ahí. A la noche salió la nota. Ustedes no saben la bomba que fue en Río Cuarto. Porque yo dije en la nota que nos roben, que nos mientan, ya lo estamos sufriendo todos los argentinos. Pero que ahora el gobierno de la nación pretende enseñarle a masturbarse a nuestros hijos, eso como padre no lo puedo permitir bajo ningún punto de vista. Voy a ir hasta las últimas consecuencias y voy a intimar al Ministerio de Salud de la Nación para que se retracte por haber difundido este folleto acá entre los chicos. ¿Para qué? Al otro día todos hablaban de lo mismo. Yo salía por la calle, adiós, lo felicito, muy bien, al final alguien abrió la boca, gente que ni conocía. Porque la gente se identifica cuando nosotros denunciamos el pecado, hermanos. Y tenemos que dejar de estar pidiendo permiso cuando la tierra es nuestra, porque es algo que hemos perdido. A veces vemos campañas, bueno, ya me voy a ir a predicar, no, sigo con la relato. Argentina no es para Cristo, Argentina es de Cristo. ¿Me entiende lo que digo? Hemos perdido terreno y tenemos que recuperarlo. La cuestión que el otro día en el canal empezaron a llamar que la repitieran a la nota porque la gente no lo podía creer. Entonces fue una sexóloga, una mujer muy respetada en Río Cuarto, yo digo, esta me da con un caño, y la nota mía. Bueno, yo estaba orando, bueno, aunque estaba ahí en el canal, me apoyó al 100%. Dicen hechos y tenían favor con todo el pueblo. Por eso yo sé cuando es el Espíritu Santo que está haciendo algo. Y Dios me estaba mostrando que tenía una estrategia. Llamó tanta gente al canal. Entonces ahí fue como una onda. Terminé acá en los medios de Buenos Aires. Lo que pasa es que como ustedes no me conocían como pastor, yo acá vine como padre indignado. Me llamó Cadena 3, me llamó Radio Continental. Yo casi le pregunto quiénes eran, ni idea. Porque cuando se enteraron de la noticia por Cadena 3, todo el periodismo quería que yo viniera y me querían pagar el pasaje, pero querían tener la primicia. Para colmo era justo los días del Padre Gracia. Entonces me querían, acá está el diario de mi ciudad, donde salió, y me querían hacer pelea con el Padre Gracia, que yo no tengo nada contra el Padre Gracia. Yo lo amo y que Dios tenga misericordia de él. Pero la prensa quería que por un lado iba a haber un sacerdote con lo que le pasaba y un pastor evangélico defendiendo la sexualidad de los chicos para vender más noticias. Entonces el Señor me dijo, tened cuidado. Me acordé cuando el diablo lo tentó a Jesús, ¿sí? Mira los reinos de este mundo, porque era así, era una papa. Con que yo dijera una frase, 4 palabras en contra del Padre Gracia, yo salía en todas las tapas de las revistas, los diarios, como la contracara del Padre Gracia. Pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo era denunciar el pecado. Así que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, no tengo tiempo para leer la carta, pero estoy para servirles en lo que sea. El Señor me dio una carta que la escribí y la leí porque del Consejo Deliberante, cuando se enteraron que yo iba a venir a Buenos Aires a intimar al Ministerio de Salud de la Nación, los ediles de Río Cuarto dijeron, a este no lo vamos a dejar ir así nomás. Me llamaron a casa, pero miren qué bárbaro. Usted sabe que la mecánica para hablar en el Consejo Deliberante, al menos en Río Cuarto, es que vos tenés que pedir la banca del ciudadano. Es la primera vez en la ciudad de Río Cuarto que llaman a un ciudadano para que exponga delante de todos los partidos políticos. Usted sabe, tenemos que mejorar el ayuno y oración. Yo esa noche ayuné, oré y no dormí en toda la noche. Porque yo digo, Señor, ¿qué le voy a decir a toda esta gente, a todos estos políticos? Más que mi trasfondo, mi infancia, yo vengo de muy abajo. Bueno, no me voy a poner a contar mi testimonio, pero me sentía tan chiquito, tan impotente, y el Señor continuamente me acompañó con palabras, rema, palabra fresca. Lo digo, yo vine acá a Buenos Aires a dar este testimonio de lo que el Señor hizo. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a encarar? ¿Con qué estrategia? ¿Cómo lo voy a encarar? Cuando me hagan preguntas, los tenga todos ahí, me van a bombardear. De lo vil escogí de esta tierra para avergonzar a los sabios y entendidos. Bueno, me agarraba de esa palabra. Bueno, llegó el otro día a las 10 de la mañana, fuimos con mi esposa. Qué compañera que tengo en la obra, hermanos. Mi esposa y mis hijos son la primera iglesia.
¿Está bien lo que estoy diciendo? Yo y mi casa serviremos al Señor. Así que fui con mi esposa, me quedan 3 minutos. Estábamos ahí, leí esta carta que no la voy a leer porque me quedan 3 minutos. Cuando terminé de leer la carta, que se van a quedar con las ganas de saber por qué el Señor me la dio, cuando terminé de leerla, si me dan permiso, si no, no la leo, porque soy sujeto también. Mira que, ¿se puede leer? Bueno, dice así. Al Honorable Río Cuarto, septiembre 27 de 2002, al Honorable Consejo Deliberante y a la Comisión de Salud de la Ciudad de Río Cuarto. En mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que el jueves 5 de septiembre de 2002, 3 niñas adolescentes de 12, 13 y 14 años, entre ellas mi hija, recibieron un folleto titulado Las mujeres y el SIDA, con el aval del Ministerio de Salud de la Nación y Lucida, en una muestra de la Sociedad Rural de la Ciudad de Río Cuarto. Este folleto recomienda, entre otras cosas, la masturbación mutua. Por la tarde, el Canal 13 de televisión local me hizo una nota donde expresé que nos roben, que nos mientan. Lo estamos sufriendo todos los argentinos, pero que el Ministerio de Salud de la Nación pretende enseñar a nuestros hijos que se masturben, como padre no lo puedo permitir bajo ningún punto de vista. Además, me llamaron de la radio Cadena 3, del programa de Mario Pereira, donde me hicieron un reportaje que salió al aire el sábado 7 de septiembre por la mañana a todo el país. Estoy de acuerdo con que hagamos una educación sexual seria y responsable, campañas contra el SIDA, etc., pero no puedo aceptar que un folleto de esta naturaleza, morboso, obsceno y perjudicial, arruine la vida de mis hijos. Como padre de familia y presbítero de una iglesia cristiana evangélica, me siento indignado y perjudicado. El 11 de septiembre se celebró el primer aniversario del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Salvando las distancias y el dolor por la pérdida de más de 3.000 vidas humanas, considero que todo esto también es un atentado que apunta a derrumbar 2 torres importantes en nuestras vidas que tienen un valor mucho más grande que las Torres Gemelas y que son la dignidad y la libertad del ser humano. No pertenezco a ningún partido político. En vez de la educación sexual estamos empujando a nuestros jóvenes a un desenfreno total, un libertinaje sin límites. ¿O queremos que nuestros jóvenes se extravíen en orgías, prostitución, alcoholismo, sida y hasta suicidios? Pareciera ser que como el mal avanza cada día, somos nosotros los que tenemos que retroceder y adaptarnos a las nuevas circunstancias y realidades, no importa cuáles fueren, si total, todos lo hacen. En definitiva, nos están diciendo, para que no se contagien del SIDA, hagan cualquier cosa, o lo que es lo mismo, el fin justifica los medios. Es realmente aberrante. Estamos como dormidos, envueltos en un manto de hipocresía en todos los niveles institucionales, bajo el pretexto del humanismo y la globalización que da como resultado un hombre light que se preocupa más por el envase que por el contenido. Tan aturdidos y desorientados estamos, como anonadados espectadores de los hechos que suceden a nuestro alrededor cada día, como anestesiados con una mezcla de miedo, impotencia y resignación, y con una ausencia de protagonismo para enfrentar este tipo de inconvenientes como corresponde. Somos todos nosotros los responsables de poner límites, de decir basta, de marcar la cancha. Los argentinos estamos esperando en un andén un tren que nunca llega. Estamos esperando que la Argentina cambie y la Argentina está esperando que los argentinos cambiemos. Hemos perdido el verdadero rumbo tras nuestros intereses egoístas, indiferentes y mezquinos. Qué hermoso país que Dios nos ha dado. Amamos nuestra tierra y no es justo que sigamos viviendo así. La Biblia nos enseña que las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no se lo enseñamos a nuestros jóvenes? Ya que se pueden llegar a decir este tipo de barbaridades por un mensaje venido desde un organismo nacional. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué no volvemos a las bases de la familia, la moral y las buenas costumbres? Porque no tenemos autoridad moral. Nuestro problema de fondo es moral, nos hemos alejado de Dios y las consecuencias están a la vista. Tenemos que arrepentirnos, cambiar de actitud y mentalidad, volver a Dios, fuente de toda razón y justicia, tal como lo dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Necesitamos tener una relación personal con Dios. Dios es una persona y no una religión. Tenemos que rescatar el valor de la familia, tener más tiempo y diálogo con nuestros hijos, orar y leer la Biblia en familia, en las escuelas e instituciones y difundir el mensaje del Evangelio. Soy ciudadano riocuartense, amo mi ciudad, nací y viví toda mi vida aquí. Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto que me brinde su apoyo y todo el soporte necesario para este trabajo que estoy llevando adelante por iniciativa propia, con toda convicción y pasión para exhortar al Ministerio de Salud de la Nación
por el bien de nuestros hijos y por una nueva generación que pueda vivir libre y sanamente en paz y en amor como Dios quiere. Por último, insto a esta Comisión de Salud a que fije una posición al respecto al presidente, a todos los miembros del Consejo Deliberante y a la Comisión de Salud de la ciudad de Río Cuarto. Dios bendiga a todos ustedes y a sus respectivas familias. Cuando levanté la vista, estaban todos llorando. Dios los tocó, estaba el Espíritu Santo ahí. Y está en Río Cuarto, ya termino, me tires con el zapato. Sí, se acabó. Me apoyaron por unanimidad. Está el expediente 12.031, es parte de la historia riocuartense en el digesto del año 2002, que un padre indignado denunció el pecado. Estuve acá en todos los medios de Capital Federal. Y Dios me bendiga. Bueno, buenas tardes. Me parece que a veces simplemente 15 minutos tratar de explicar todo lo que el Señor estuvo haciendo en mi vida en estos últimos 10 años es un poco breve, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar y de poder expresar y de poder transmitir a cada uno de ustedes la obra que Dios ha comenzado en mi vida desde hace mucho tiempo por un llamado del Señor y que día a día la va perfeccionando. Bueno, junto con mi marido estamos militando en el partido de hoy día se llama Fuerza Porteña, alineados a lo que es el transversalismo del presidente Néstor Kirchner. Tenemos la expectativa, como muchos de nosotros, de realmente que este nuevo gobierno nos crea las bases institucionales, políticas, sociales, morales de una Argentina distinta, una Argentina del cambio y una Argentina totalmente diferente a la Argentina que hemos padecido durante la década del 90. En lo particular, cuando yo era muy jovencita, tenía apenas 20 años, yo sentí el llamado de Dios de participar en lo que son las cuestiones públicas, en lo que son las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales, porque entendía en aquella época, yo hoy tengo 44 años, en ese momento tenía 20, o sea, hace 24 años atrás tenía 20 años, entendía que los cristianos teníamos que ser sal y luz en el mundo y que teníamos que estar en aquellos lugares que si no lo ocupábamos nosotros, los ocupaban gente que no iba a poder transmitir la palabra de Dios, ni podría llegar a ser sal ni luz, ni podía defender los lugares que realmente el cristiano podía defender. Pasó mucho tiempo, recién en el año 96 yo pude comenzar a hacer mi práctica política militante. Durante esos años fue una militancia muy breve, muy simple, muy llana, pero a partir del 96 mi compromiso fue más grande porque tomé una palabra que el Señor me había dado y por sobre todas las cosas porque tenía constituido mi familia, tenía constituido a mis hijas y tenía en orden aquellas cosas y aquellas prioridades por las cuales el Señor nos dice que nosotros tenemos que velar. Como dijo recién el pastor, nuestra familia y por sobre todas las cosas nuestros hijos. A partir del momento que mis hijas comenzaron a tener cierta autonomía, cierta independencia, no mucho porque estaban en la escuela primaria, pero a mí me dio alguna libertad como para poder empezar a entender y a comprometerme con las cuestiones públicas, comencé a militar en las filas de lo que en ese momento era el Frente Grande o Frepaso, y dentro del Frente Grande comencé a tomar un tema muy seriamente, que es el tema de defensa del consumidor. En ese momento hablar del tema de defensa del consumidor era un poco incipiente. Recién la Constitución del año 94, en su artículo 42, determinaba lo que es la defensa del consumidor, ubicaba al ciudadano en un rol distinto, en un rol activo de usuario y consumidor. Empezábamos a sufrir las consecuencias de las malas privatizaciones que se hicieron durante la década del 90, cosa que todo eso estalló en el año 2001 con el corralito, corralón y todo lo que hemos padecido. Mi accionar y mi trabajo dentro de lo que es la defensa del consumidor se vio acrecentado a partir del año 2001, justamente cuando estalló el corralito, por un motivo por el cual yo nunca supe. Fui elegida como presidenta del Centro de Educación al Consumidor, institución que hasta el día de hoy presido, y tuve que enfrentarme a todas las vicisitudes y a todos los reclamos que la ciudadanía y los usuarios estaban padeciendo en ese momento.
Cuando estaba trabajando y comencé a trabajar activamente en el tema de defensa del consumidor, yo venía de tener un rol muy protagónico dentro del gobierno de Ibarra, porque había sido asesora en el área de cultos evangélicos durante el gobierno de Ibarra, y hasta ese momento no entendía cuál era verdaderamente la voluntad de Dios. Para mí era medio un retroceso. Sentir que el Señor me sacaba de un lugar de asesora de Ibarra en cultos evangélicos para llevarme al tema de defensa del consumidor. Eso fue en el mes de noviembre del año 2001. El 5 de diciembre estalla el corralito. Y en el mes de enero, me acuerdo bien, el día 8 de enero, estábamos sentados junto con Dualde, que le habíamos pedido una audiencia, para reclamarle todos aquellos derechos y todos aquellos beneficios que le corresponden a los consumidores. A partir de ese momento, el tema de defensa del consumidor se produjo un estallido en la Argentina, y es como que todos comenzamos a tomar conciencia de que hay un área nuestra, como ciudadanos, que tenemos derechos y que esos derechos los tenemos que hacer valer. Yo no me olvido nunca, a partir del año 2002 en adelante, bueno, mi vida fue una vorágine de reuniones, de actividades, de compromisos, de decisiones que tenía que tomar apresuradas, porque nos encontrábamos ante todas las irregularidades y los incumplimientos que las empresas privatizadas se llevaron adelante durante la década del 90, y hoy día estamos pagando las consecuencias, vuelvo a repetir. Más de una vez empecé ahí a comprender y a entender que el Señor quiere que nosotros estemos, pero estemos en una condición de calidad y de sentido en cada lugar donde estamos. Yo pensaba que defender a los consumidores, el tema de los precios, el tema de los servicios públicos era un tema menor al lado de lo que puede ser un tema de minoridad, un tema de los chicos de la calle y demás. Pero cuando uno ve el nivel de pobreza, la redistribución de la riqueza que se hizo en una forma tan desproporcionada en esta última década, el 53% de pobres con un 25% de excluidos del sistema, gente que no tiene dinero para viajar, gente que no tiene acceso a los servicios más elementales como puede ser el agua, porque hoy Aguas Argentinas se da el derecho de cortar el agua a los ciudadanos. Gente que no tiene acceso al gas y están enfermos. Las garrafas que aumentaron durante el año pasado un 400% y lo sufren los sectores de menores recursos. Los servicios básicos de la canasta básica de alimentos que sigue aumentando y que nadie los defiende. La cantidad de problemas que existe con la medicina prepaga y los incumplimientos por parte de las empresas. Las riquezas abultadas que se llevaron las empresas privatizadas en forma totalmente desorganizadas, arbitrarias, injustas y corruptas al exterior, siendo que es dinero del usuario. En ese momento me di cuenta que el Señor quiere que nosotros estemos defendiendo los derechos de Él en todos los lugares y que seamos, como dijo recién el hermano, sal y luz en el mundo. La verdad que la experiencia que yo tuve desde el año 2002 hasta hoy día fue tremenda. Vi la mano de Dios en cada momento, vi la compañía de sus ángeles alrededor mío, porque les puedo asegurar que no es fácil estar frente a un ministro como me ha tocado, frente a la Cámara de Diputados, frente a todos los diputados como permanentemente tengo que estar, frente al mismo presidente, porque hace 20 días tuvimos una reunión con el presidente Néstor Kirchner para pedirle, reclamarle y exigirles aquellos que son los derechos de los ciudadanos. Les puedo asegurar que en ese momento, como recién decía el hermano, es verdad, uno se siente minúsculo, uno se siente chiquito, uno se siente que lo que dice o lo que habla puede llegar a caer en saco roto, pero cuando uno se da cuenta que el que lo puso en ese lugar es el Señor, la fuerza te la da Dios, la sabiduría la da el Señor, la oportunidad la da el Señor. Nosotros somos sal y luz de este mundo. El Señor está poniendo muy finamente y muy
especialmente los ojos sobre sus hijos, sobre aquellos que lo estamos sirviendo en distintos lugares. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es mucho más grande que la de cualquier funcionario. Porque cuando me ha tocado, como en su momento, creo que con quien más temblé en el momento de estar fue con el ministro Labaña el año pasado, cuando le tuvimos que pedir la participación de los usuarios en la comisión renegociadora de los contratos de las empresas privatizadas. Cuando uno está en ese momento pidiendo, exigiendo y nada más ni nada menos que reclamando lo que el usuario necesita, lo que la gente necesita, lo que la gente en la calle no puede pedir, uno se da cuenta el lugar que el Señor lo ha puesto, la responsabilidad que tiene. Y muchas veces he pensado y me he detenido a pensar y a darme cuenta que el día que yo esté en la presencia de Dios, tendré que rendir cuenta de cosa por cosa de la cual hoy estoy haciendo. Porque las cosas no pasan desapercibidas para Dios. Yo lo que pido o lo que no pido es como que el Señor agarra un lápiz rojo y está anotando permanentemente cada cosa que nosotros hacemos. Por eso, hermanos, muchos de ustedes veo que están acá presentes, me han conocido de otras actividades cuando estábamos en la red social de iglesias evangélicas, cuando estábamos en el área de culto del gobierno de la ciudad. Y les vuelvo a repetir, de aquellos momentos al día de hoy cuando el Señor tan generosamente, tan oportunamente, tan cálidamente está abriendo las puertas, no solo de los funcionarios con los cuales me toca trabajar día a día, sino también hoy día está abriendo las puertas de los medios de comunicación, porque durante la semana pasada me llamaron de Canal 7 para formar una columna en un espacio de un programa a la tarde. Yo veo cómo Dios abre puertas, cómo Dios está formando a sus hijos y cómo Dios no se detiene. Y les voy a decir una cosa, muchas veces a pesar de nosotros mismos, de nuestros defectos, porque nosotros no somos perfectos, de nuestros errores, porque somos seres humanos, de nuestros temores, porque cuando estamos en esos lugares y tenemos que hablar y tenemos que defender una idea, y muchas veces defender una idea es confrontar, pelearse y enemistarse con poderosos, cuando nosotros estamos en ese lugar y a pesar de nosotros mismos, yo me doy cuenta que Dios actúa, que Dios obra y que Dios no para. Cuando Dios tiene una palabra con alguno de nosotros, Dios la cumple a pesar de cualquier cosa y a pesar de las propias circunstancias. Yo le doy gracias a Marta, a Alejandro por darme esta oportunidad y quiero principalmente centrarme en una palabra que el Señor me dio hace 10 años en el grupo, en la célula, que en ese momento el líder de célula era el que soy pastor Aldo Prada, que está en Tandil. Me acuerdo que no recuerdo bien el año que era, pero sí me acuerdo que yo tengo 3 hijas, ¿no? Una de 16, una de 14 y otra de 12. Las 3 estudiando, las 3 sirviendo al Señor, realmente son mi corona y mi bendición cuando cada día llego a mi casa. Y cuando en esa reunión casera que tuvimos, Aldo Prada me da una palabra, me dice: Susana, tengo una palabra para vos y el Señor me dijo que la comparta porque es para vos. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Amén. Cuando yo recibí esa palabra, yo quiero que ustedes se pongan un poco en mi lugar. Yo tenía una nena de 4, una nena de 2 y un bebé, me acuerdo porque yo iba con el cochecito de Victoria, así que Victoria tendría que ser un bebito de 1 año. Yo tenía 3 nenitas, a las cuales las llevaba a jardín, las traía, hacía la comida, esperaba a mi marido, atendía a mis hijas, le cosía la ropa porque siempre ayudé a mi marido en todo lo que él necesitó, siempre traté de colaborar con las cuestiones de la casa cuando el dinero nos faltaba. Lo acompañé en todo momento. Cuando me da esa palabra, yo me pongo a pensar y digo: esfuérzate y sé valiente. ¿Sé valiente para qué? ¿Para llevar a mis hijas a la escuela y volver? ¿Y preparar la comida? ¿Y preparar una mamadera?
sé valiente para qué. Y en ese momento que el Espíritu Santo no da puntada sin hilo, me dice, esta palabra no es para ahora, esta palabra es para el futuro. Yo en ese momento tenía dos opciones: o creer, tomarme de la palabra de Dios y comenzar a construir lo que Dios quería hacer en mi vida, o no creer y quedarme como estaba. Yo creí, como dice el Señor, como los niños, creí en la palabra que me había dado. Yo creí y yo dije, Señor, esta palabra la tomo, porque si vos me estás dando una palabra, esfuérzate y sé valiente, debe ser algo muy grande que traes a mi vida, porque si no, no la das. Y cada vez que me toca estar frente a un funcionario y defender los derechos de los ciudadanos, frente al mismo presidente y plantearle las necesidades de la gente, de los que no tienen, de los que pasan hambre, de los que no tienen plata para comprar la garrafa, de poder bajar el IVA a la canasta básica de alimentos para que todos podamos tener acceso a los alimentos, de que no se produzcan los cortes, de los aumentos de servicios que no se pueden dar en estas condiciones porque la ciudadanía no los puede afrontar con un plan trabajar o cobrando 150 pesos un jubilado, y decírselo al mismísimo presidente o al ministro debido, como me tocó estar, les puedo asegurar que antes de entrar a la Casa de Gobierno, yo de lo único que me acuerdo es de la palabra que Dios me dio en ese momento y me dijo, esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y les digo una cosa, el camino que nos toca pasar no es un camino fácil, ni es un camino de rosas. Nosotros hace poco, está conmigo y está acá presente el doctor Claudio Boada, que es de la Iglesia Bautista del Centro, él es vicepresidente del Centro de Educación al Consumidor. Gracias al Señor pude meter dentro de la estructura mía Hermanos en Cristo. Nosotros hicimos una denuncia con el tema de prepagas, una denuncia donde salió en Clarín una noticia de 2 páginas y donde a partir de ese momento la repercusión que tuvo fue muy fuerte. Una denuncia por las irregularidades que las empresas de medicina prepaga estaban llevando adelante con el usuario. Es una situación muy perversa, sí, porque generalmente el usuario de la medicina prepaga es una persona que necesita el servicio ya y que no puede esperar porque su salud lo está requiriendo. Esa misma noche, y Claudio está presente, me llaman por teléfono, un llamado muy extraño, de la Superintendencia de Servicios de Salud, el superintendente de Servicios de Salud, el que regula todo el tema de la medicina prepaga, y me pide una reunión especial a mí, yo pienso porque no fui sola, fui acompañada de otra persona, porque a este tipo de reuniones con funcionarios y con representantes de empresas no voy sola, para que no dar lugar a ningún tipo de especulación por el otro lado, sino que fui acompañada por otra persona. Y cuando me senté en la reunión le dije, doctor, discúlpeme, pero es política nuestra venir a las reuniones acompañadas de otra persona porque no queremos tener reuniones ni con funcionarios ni con representantes de empresas solas. Y les puedo asegurar que lo que estaba esperando y lo que supuestamente el doctor Torres, que es el que supervisa las obras sociales, lo que me quería pedir era que frenara la nota que al día siguiente iba a salir en el diario Clarín, porque iba a ser un escándalo e iba a ser una pérdida muy grande a las empresas de medicina prepaga. La nota se demora un día, yo hablo con la periodista de Clarín, le pregunto qué pasa, y la nota, después Claudio me comenta que en su iglesia habían orado y justamente estaban orando por un tema que se había trabado. Bueno, era esto que espiritualmente se había trabado, la perversión que son las empresas de medicina prepaga, la desprotección por parte del usuario de la medicina prepaga, la necesidad nuestra de que todas estas cosas se pongan en evidencia y sean multadas estas empresas y se cumpla con los derechos del consumidor. Gracias a Dios la nota esa salió el lunes y las empresas estas fueron multadas. Pero todo esto, ¿cómo se consigue? Todo esto se consigue de 2 formas. Una, recibiendo una palabra de Dios. Yo les quiero dejar un mensaje hoy.
todos aquellos que han recibido una palabra de Dios en sus vidas en algún momento y la tienen como en el freezer. Yo les pido por favor que la saquen y la metan en el microondas urgente, porque la palabra de Dios no cae vacía, porque la palabra de Dios se cumple a pesar de nosotros mismos, pero nosotros tenemos que creer en esa palabra para poder actuar, accionar y para poder verdaderamente proceder de la manera que Dios quiera. Y por otra parte, lo que yo les quiero decir es lo siguiente: esfuérzate y sé muy valiente, pero sé muy valiente, porque Jehová tu Dios estará todos los días contigo y te dará la tierra de la cual nosotros nos merecemos. Les agradezco mucho. Qué tremendo, nuevos escenarios. Hablábamos de los campamentos de jóvenes en la rural. Entonces ahí estaríamos todos, estábamos en comunidad cristiana todos, y Julio también, pensé, el esposo de Cintia. Así que imagínense, qué gracioso. Pero acá estamos. Bueno, el tema del panel de esta tarde es nuevos escenarios, ¿no? Por eso invitamos a Susana, Cintia, Jorge, porque son como nuevas iniciativas en un nuevo tiempo como el que estamos viviendo. A mí me toca hablar un poco de lo que es el Ministerio de Mujeres de Fe para una Nación Diferente, que acá tengo algunas mujeres por ahí valientes que me acompañan en algunas locuras que estamos haciendo las mujeres de fe para una nación diferente. ¿Cómo empieza este ministerio? Una amiga mía, en el tiempo donde estaba el pleno estallido social en la avenida Plaza de Mayo, cuando salen los cacerolazos y el pueblo a decir, bueno, basta, esto no lo queremos más, que se vayan todos, que se vayan todos. Una amiga mía estaba mirando toda esta situación por la televisión, ¿no? Con el control remoto, acostada en la cama, mirando, diciendo, qué desastre, qué barbaridad. Y ahí empezó a decirle al Señor, Señor, ¿y dónde está tu iglesia? ¿Por qué tu iglesia tiene que estar en esos lugares? ¿Dónde están los problemas? ¿Y dónde está tu iglesia? Hablamos del avivamiento, ¿dónde está tu iglesia? Y en ese momento el Espíritu Santo le dice, ¿y dónde estás vos? ¿No? Bueno, yo estoy acá con el control remoto mirando por tele todo lo que está pasando. ¿Y dónde estás vos? ¿No? Y esa pregunta fue la pregunta que la llevó a ella a salir de la cueva, que hablaba hoy el pastor Carlos Braida, de estar, cuando estamos en la cueva de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestro ministerio, de nuestro quehacer eclesiástico, ¿no? Y el Señor le dijo, sal fuera. Claro, ¿cómo salimos afuera? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con las cacerolas? No, con las cacerolas no podemos ir. ¿Qué podemos hacer? Y en ese momento viene esta palabra tan clara del Señor de comenzar a participar, de comenzar a comprometernos con estos nuevos escenarios que estamos viviendo. Uno de los principios con los que nosotros trabajamos con este Ministerio de Mujeres de Fe es que la necesidad es la oportunidad. No decimos que la necesidad o el problema es para hundirnos más, es para decir esto es un desastre, ¿qué vamos a hacer con la educación? Es un desastre, ¿qué vamos a hacer con este folleto que le están dando a mis hijas? Sino que la necesidad que nosotros encontramos, la necesidad es nuestra oportunidad para hacer un cambio. Es la oportunidad que el Señor nos da a nosotros para que nosotros seamos una respuesta a las terribles preguntas que en este momento está viviendo todo nuestro país y todo el mundo entero. Entonces en ese tiempo comenzamos a salir. Yo en ese momento estaba en un viaje misionero con un grupo de jóvenes, de preadolescentes en China. Y era muy gracioso porque estábamos en la China y recibíamos por email, ¿no?
hoy nuestro presidente es fulano de tal. No me digas fulano de tal, que bueno, la cuestión que nuestro viaje por la China cambiamos como de 5 presidentes en un mes, ¿no? O sea, los chinos no lo podían creer. ¿En qué país viven ustedes? Imagínate China comunista, que creo que tuvieron 3, ¿no? De Mao Zedong 3, y nosotros 5 en un mes. Era una cosa, en una semana. Fue una cosa re loca, ¿no? Y de ahí en más, bueno, toda la cuestión del dólar, ¿no? Bueno, el dólar está a 1 con tanto, 1,40. Aumentó el dólar. Uy, viste, entrabas el otro día a email, uy, el dólar está a 2 con no sé qué. El dólar está, y el dólar subía, era una cosa impresionante, no lo podíamos creer. Sobre todo quizás yo viví un poquito más de lo que fue el proceso de inflación. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con jóvenes y con adolescentes, por ejemplo, mi hijo creció en el 1 a 1. Para él la vida era un peso, un dólar. Tiene 20 años mi hijo. Para él la vida era un peso, un dólar, ¿no? Él, cuando empezó a tomar conciencia del dinero, para él su conciencia era 1 a 1. Cuando vinimos de China, no lo podía creer. Ahí Richard, que es inglés, estaba feliz porque podía ir a un McDonald's por $1, por 1 libra, ¿no? Pero realmente todo esto que uno lo cuenta entre risas y sonrisas, realmente fue algo terrible, 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 tan doloroso. En ese momento, mi amiga, bueno, comenzó con un grupo de mujeres a salir a la calle y dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una de las estrategias que usamos y que estamos usando es un pañuelito celeste. Ahí tengo una fan mía, muy bien, con su pañuelito. Usamos este pañuelito, ¿no? No somos de los de Teresa vive, muere y resucita, no. Somos de mujeres fe. Entonces, nos ponemos el pañuelito así, ¿no? Y ahí, más que nada, usamos el pañuelo, ¿no? Para reuniones adentro de las iglesias, ¿no? Sino que más que nada usamos el pañuelo cuando tenemos que salir a la calle, para que nos identifiquen, ¿no? Y también nos ha pasado que a veces parece una cosa tan sencilla, ¿no? Pero cuando ven 2 o 3 pañuelos, es como que se ve mayor cantidad de gente, como que se ve un movimiento, como que se ve algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a salir. Una de las primeras grandes desafíos que tuvimos fue ir a los jubilados. Bueno, vamos a los jubilados, sí, vamos a ir, vamos a los jubilados. Entonces fuimos a ir a los jubilados, ahí estaba mi suegra, que está ahí, Ethel, estaba Beatriz, ¿no? Estábamos ahí en ese tiempo. Entonces, como nos veían con los pañuelitos, pensaron que éramos hermanitas, monjitas. Entonces vinieron los líderes de los abuelitos de ahí y nos dijo, bueno, a ver, ustedes que son de hermanitas, quieren venir y quieren decir una palabra. ¿Una palabra? ¿Qué les digo? ¿Qué sé yo? Porque en ese momento lo que hacíamos era gritar 4.50, que era lo que ellos gritaban por un salario digno, ¿no? Es que yo pensaba, yo grito 4.50, cosa de cuando sea viejita cobre 4.50. Yo me uno a la protesta. Entonces ahí estaban las hermanas gritando 4.50, 4.50. ¿Hasta qué pasó? Yo soy totalmente informal. Es que trabajé toda mi vida con niños y adolescentes, siempre maestra de escuela dominical, entonces tenía que captarles la atención. Cuando estábamos ahí, vienen y nos dice uno de los jubilados, bueno, sí, nosotras podíamos dar una palabra. Entonces mi amiga dice, sí, ¿cómo no? Vamos a dar una palabra. Entonces se paró. Ellos tienen como un camioncito, no sé si lo vieron, un camioncito enfrente del Congreso, se corta la avenida Rivadavia y ahí están con su camioncito. Entonces mi amiga, que gracias a Dios es más alta que yo, así que eso la ayuda en la autoimagen,
Se paró, fue al camioncito, se paró, vio a todos los abuelitos. Entonces dice, ¿qué les digo? ¿Hermanos? No, hermanos no son, no. Entonces empezó a pensar, ¿qué les digo? Entonces digo, bueno, les dice, ¡compañeros! Yo digo, bueno, espero que eso no haya salido por televisión, porque ahí ya nos iban a asociar, ¿no? Con alguna corriente política. Pero bueno, el Señor le empezó a dar palabra, como decimos, ¿no? El Señor te pone la palabra en ese momento para ministrar. Y otro de los principios que nosotras abrazamos es que dice que queremos ver activarse esta unción que nosotros tenemos acá en los cultos, cuando oramos unos por otros, queremos ver activarse esa unción, esa autoridad espiritual y esos dones del Espíritu Santo en los lugares claves de nuestra ciudad. Amén. Queremos ver que se activen esos dones, ¿no? Porque justamente como decía Carlos Braida esta mañana, no es para que esos dones estén en la cueva, sino si Dios te dio un don de milagros, no es para que estés sentado en la iglesia diciendo, ay, es que el pastor no me da oportunidad para que yo ore por milagros. Anda al supermercado, anda al banco, si vos tenés el don y Dios te dio el don de hacer milagros, ese don es para que se active fuera de la cueva. ¿Amén? ¿A dónde? Fuera de la cueva. Y en ese momento, mi amiga Roxana, que en este momento están ministrando junto a su esposo en Inglaterra, por eso estoy yo acá, me dejó el ministerio a mí de Yapa, pero amén, gloria a Dios, acá estamos. Adelante. Comenzó a ministrarle a los abuelos, ¿no? Y ella comenzó a ver que estos abuelos, como compartía Jorge, comenzaron a ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a llorar, y comenzaron a recibir de Dios, y comenzaron a pedir oración. Y desde abajo, hacia el camioncito donde ella estaba, le decían, mire, yo tengo tal problema, me duele acá, usted puede hacer una oración por mí, y usted puede hacer una oración por mí. Y el Espíritu Santo se comenzó a activar en esos lugares públicos, lugares de influencia. El Señor nos quiere llevar a esos lugares públicos, que salgamos de la cueva, que vayamos a estos lugares de alto impacto. Cada vez que nos toca estar con las madres de Plaza de Mayo, con los jubilados, cuando tuvimos que entrar a la legislatura, cuando infinidad de cosas así que hacemos, no es fácil. Es mucho más fácil estar en la iglesia, es mucho más fácil cuando me invitan a predicar en un congreso, es mucho más fácil dirigir un grupo de oración, es mucho más fácil, ¿no es cierto? Estar acá, está bonita acá, porque ¿usted qué me va a decir? Amén, ¿qué me va a decir? De última, dirá, no le invitamos más a ningún panel, pero más de eso no puede pasar, ¿no? Pero uno cuando se enfrenta realmente en esos lugares, te enfrentás a todo lo que es la guerra espiritual y le estás robando terreno al enemigo. Y eso es lo que estamos trabajando con Mujeres de Fe para una Nación Diferente. Te cuento el último testimonio, tuvimos un contacto con la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Gloria Van, no sé si Gloria habrá venido. Bueno, la invitamos para hoy, para que estuviera con nosotros, quizás viene esta noche. La invitamos cuando hicimos el té con Luis Palau, que eso fue todo un desafío de fe. Comenzamos a invitar a funcionarias, comenzamos a invitar a mujeres del gobierno para tener un tiempo especial y un tiempo de ministración de la palabra a través del doctor Luis Palau. Cuando estábamos ahí, esta mujer, la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, que en el tiempo donde estaba Dualde, ella era la segunda de Chiche dentro de lo que es el Consejo Nacional, vino al té.
En ese momento ella recibe un toque del Señor impresionante. Ella tenía una alergia y en ese momento ella nos dio testimonio de que Dios la sanó de la alergia durante el té. Nadie le impuso las manos, nadie oró por ella. Ella recibió una sanidad por la presencia de Dios que se mueve a nivel sobrenatural. Esto pasó, el tiempo pasó. Hace poco fuimos a visitarla. La dejamos pasar porque, ¿sabes por qué? Porque nos daba vergüenza ir a la oficina de ella. Nos daba vergüenza, decíamos, no, y no sea cosa que incomodemos, y no sea cosa que vayamos y se va a sentir incómoda. Y en ese momento Graciela Prey me dice, pero Marta, nosotros tenemos que ir a arrebatar esas almas del enemigo. No podemos, tengo vergüenza, que voy a caer mal, que por ahí no me quiere recibir. Ese mismo día nos fuimos al Consejo Nacional de la Mujer. No teníamos cita, no teníamos... Y a ustedes, ¿quién las espera? Nos preguntó el secretario. No tenemos cita, pero queremos ver a la doctora Gloria Van. No, pero sin agenda, sin cita. En ese momento, justo por causalidad, ¿no? Como decimos los cristianos, por causalidad, pasaba el secretario de ella, que nos conocía a nosotras. Dicen, ¡ay! Las mujeres de fe. Íbamos con el pañuelito, ¿no? Y en ese momento, esperen que yo le voy a decir a Gloria que ustedes están acá. Entramos sin estar dentro de su horario, estuvimos con ella. Cuando ella nos ve, nos dice, ¡ay! ¡Qué hermoso verlas! Las estaba esperando. Yo decía, a mí me cortaba las venas con una galletita de agua. Pues yo decía, ¡qué tremendo! ¿Cómo puede ser, no? Dice, ¿saben lo que hago todos los días? Leo el librito que me llegó de Luis Palau. Todos los días. Ella estaba con ese librito. Y yo pensaba, Señor, no la fuimos a visitar antes. Bueno, te cuento que ella vino con nosotros, le entregamos el libro Jesucristo es el Señor, de Jorge Mitián. Ella está leyendo el libro, tuvo una decisión por Cristo pero impresionante, está viniendo al Centro Nacional de Oración, ya la estamos discipulando y ya ella está viendo cómo Dios está obrando en su vida. Estábamos reunidas el jueves pasado con Graciela y Norma y yo y ella, y decía, nos hablaba del libro, ¿no? De Jesucristo es el Señor, y nos decía, porque viste lo que dice en el primer capítulo, yo imagínate, hace 15 años que leí el libro. Yo me acordaba que decía, pues yo decía, sí, bueno, Jorge Mitián debe decir algo bueno seguro. Pero ella decía, porque como dice el libro, y en un momento nos dice, impresionante, en un momento nos dice, porque claro, hace con las manos así, ¿no? Porque yo, hasta ahora, yo estaba acá, y esta era mi función, y esto era lo que yo sabía, y yo llegaba hasta acá porque era mi función y todo esto. Pero, ¿qué pasa? A mí me faltaba de acá para arriba. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el obrar del Señor? Y nosotros nos mirábamos con Graciela como diciendo, ¡wow, qué tremendo! El Señor, ese mismo día ella se vino acá al culto a la noche, el jueves pasado, ¿no? Se vino solita acá al culto a la noche. Así que bueno, ahí estamos, orando. Se acabó, me pusieron directamente. De como Mirta Legrand. Es que el público se renueva, Richard. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que nos animemos a tomar estos espacios nuevos que se están produciendo delante de nuestros ojos. Que nos animemos, que el Señor tiene ese lugar preparado para sus hijos. El cartelito de se acabó, y si yo me extiendo se van a ir parando y se van a ir yendo, así que les aseguro que voy a ser muy breve. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y yo lo que les quiero decir es que estoy sintiendo que, bueno, en estos días hay un denominador común
en todo esto que estamos compartiendo, y es que tenemos una fe y una esperanza de que nuestra Argentina se va a sanar. Y le damos gloria a Dios a eso, porque nosotros vemos la crisis que estamos pasando y que hace muchos años que la venimos transcurriendo. Sin embargo, tenemos la esperanza y sabemos que Dios nos va a llevar a transformar esta tierra. Y somos nosotros los que lo vamos a tener que hacer. Dios nos va a dar la victoria, pero nosotros somos los que tenemos que batallar esta guerra. Así que seguramente muchos de ustedes ya en estos días, y seguramente desde hace muchos años, están sintiendo que el Señor los está llamando a esto. Seguramente, si no, no estarían en una tarde como hoy aquí adentro. Y yo les quiero decir que es verdad, que el Señor los está llamando a esto. No solamente a ustedes, a mí también, y seguramente que a todos ustedes también. Nos está llamando. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Eso sí que no lo sabemos, pero sabemos que el Señor nos va a poner en lugares que verdaderamente van a lograr de que se transforme nuestra tierra y que vuelva tanto en todo nuestro país, que vuelva a fluir como en el Antiguo Testamento, leche y miel. Porque ¿saben qué? Nuestro país es un país muy rico en la naturaleza que tenemos, los recursos que tenemos. Es un país rico y es una mentira que estemos viviendo la pobreza que estamos viviendo. Es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás que nos dice que nosotros no nos tenemos que meter, que esos son lugares que simplemente es para la gente, que no hay que meterse con el poder, y no es así. Nosotros tenemos que ser sal y luz, y vamos a ir recuperando de a poquito todo lo que nos pertenece a nosotros como ciudadanos del cielo, pero también como ciudadanos argentinos. Y bueno, no sé cuántos de ustedes estuvieron ayer a la tarde. Mi papá, que estuvo hablando, habló de la encarnación, y quería simplemente, para los que no estuvieron, resumir brevemente ese concepto. En la encarnación hay una humillación. Cuando nosotros hablamos de que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, estamos hablando del Rey de Reyes, pero Él tuvo que venir a la tierra, se humilló, tomando la condición de hombre. Y es más, dice la Biblia que ¿cómo lo iban a encontrar los pastores? Simplemente que iba a ser un bebé envuelto en pañales. Fíjense a cuánto se tuvo que rebajar el Señor de los señores para venir al mundo a salvarnos a nosotros. Tuvo que venir, tener pañales, llorar. Y eso es una humillación. Yo creo que en la iglesia y muchos de nosotros estamos sintiendo que el Señor va a transformar nuestro país, que el Señor va a levantar hombres y mujeres para estar en los lugares. Sí, pero ¿qué pasa? Para llegar ahí hay que pasar por un montón de etapas y es un poco humillante. Quizás es lo que más nos cuesta a nosotros, porque si yo les digo, ¿no quisiéramos tener un diputado cristiano, evangélico? Sí, por supuesto, y estaríamos apoyándolo. Sí, pero ese diputado para llegar tiene que pasar por un partido político y tiene que hacer campaña, por ejemplo. Y eso ya nos cuesta, no nos gusta hablar de partidos políticos, nos parece que no es espiritual. Y es verdad. Sin embargo, son los caminos que tenemos que transitar para llegar. Miren, no sé, muchos de ustedes seguramente conocen el conjunto Rescate. Uno lo ve a Ulises tocando, claro, uno ya lo ve tocando delante de multitudes y dice, claro, el Señor lo llamó a esto, cómo el Señor lo está bendiciendo, porque mirá toda la juventud, en vez de estar drogándose por ahí, están escuchando esta música y la pueden compartir con nosotros. Ya está, lo vemos ahí, lo vemos compartiendo su ministerio. Pero yo me lo imagino 15 años antes, con la guitarra eléctrica, do, la, re, do, sol, la mamá quejándose, che, Ulises, no hagas tanto ruido, por favor, que tu hermana está durmiendo. Lo que digo es, seguramente él adentro, él ya tenía ese llamado. Seguramente él sabía que Dios lo iba a usar. No sé hasta dónde él soñaba que Dios lo iba a llegar a usar. No sé si llegó a la cima o si el Señor sigue teniendo planes para él.
Pero lo que digo es que él pasó por la parte de la guitarra y eso quizás uno no lo ve como que es un gran llamado. Y quizás la mamá quejándose y cuesta. Entonces hay ministerios en donde nosotros todavía, o sea, la iglesia nos apoya en la preparación porque, bueno, llegar a ser pastor está bien instaurado. Entonces, por supuesto, tiene que pasar por la escuela para prepararse, etcétera, etcétera. Ahora, queremos hombres y mujeres en la política, pero nos cuesta pensar que tenemos que hacer militancia. Nos cuesta pensar de que hay días que quizás vamos a tener que estar en un comité y no vamos a ir a todas las reuniones de oración, pero estamos cumpliendo con un ministerio. Entonces, bueno, yo ya sé que hay muchos pastores que por supuesto están apoyando este tipo de ministerio, pero les digo, estamos transitando en esto. Y por eso, por ser quizás los primeros, o muchos de ustedes están haciendo estos primeros pasos, estamos viviendo una etapa complicada, difícil. Pero ustedes hoy vieron varios ejemplos de mucha valentía. Vimos la tuya, lo que están haciendo ustedes. Hay mucha valentía. Pero así como hay valentía individual, también tiene que haber valentía colectiva. Hoy justo con un hermano, con el hermano Rubén, él me decía que no hay victoria si no hay guerras. Pero la guerra la tienen que hacer muchos soldados. Y si nosotros creemos que este país cambie, no va a ser solamente con un presidente creyente. Va a ser un batallón de creyentes metidos en toda la sociedad. En la comunicación, en el tema de defensa del consumidor, en las artes, en la política, pero no uno, muchos, todos nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, es verdad que el Señor les daba la tierra que les prometía. Sin embargo, ellos tenían que luchar la batalla. Entonces, nosotros nos tenemos que agarrar de la promesa, y sigo con las palabras que recibí esta mañana. Así que ven que todo es de bendición, porque hoy me llené de palabras. El Señor nos va a dar la victoria. La victoria es del Señor, pero nosotros somos los soldados y tenemos que agarrar las armas, y tenemos que estar dispuestos a luchar. Todo esto fue un paréntesis, porque en el fondo me invitaron para que les hable de la Fundación Promesa. La Fundación Promesa es una fundación que se fundó el año pasado y el objetivo es formar a los jóvenes cristianos y a los no tan jóvenes en esta preparación de la participación política. Nuestra visión es que los cristianos tienen que entrar en los ámbitos políticos. Primero, que la política no es para todos, es simplemente para los que recibieron el llamado. Y segundo es que tenemos que penetrar en todos los partidos políticos. Hay algunos que se sienten más cómodos ideológicamente con uno, otros estamos participando en otro partido, no importa. El Señor lo que nos quiere es que vayamos tomando espacios. Entonces, la visión de la Fundación es que cada uno participe según su ideología en los distintos partidos. Pero ¿qué pasa? Nos tenemos que conocer todos. Tenemos que estar, juntarnos, que haya un lugar de encuentro para que podamos ministrarnos unos a otros, para que podamos compartir nuestras experiencias, porque nos pasa de todo. Ya ustedes ya lo estuvieron caminando y ya saben que les pasa de todo. Y entonces la Fundación lo que se propone es un lugar de encuentro para todos aquellos cristianos que sienten este llamado o los que ya lo están transitando, para poder compartir experiencias, pero también para que sea un ámbito de formación y de capacitación. Nos tenemos que capacitar. Amén. Ahora, ojo, yo les voy a sacar también un miedo que todos tenemos, y es que cuando entramos tenemos que ser los mejores. No, tenemos que ser los mejores, pero los mejores en distintos ámbitos. No todos vamos a ser ministros de Economía. En la política no todos son ministros de Economía. De hecho, en una iglesia no todos son pastores. Necesitamos sugieres, necesitamos telefonistas, necesitamos gente en la alabanza. Bueno, en la política, les doy una buena noticia, hay de todo también. No solamente van a estar los que van a llegar a ser diputados, que ojalá que sean los mejores, y que el que quiera ser presidente que sea el mejor, pero también tiene que haber militantes de base, tiene que haber gente que arme redes, tiene que haber gente que esté con las bases de datos. Hay muchas
repartiendo folletos, hay muchísimo en la política y hay lugar para todos. Lo importante es que hagamos lo mejor que podamos y siempre con la conciencia de que lo estamos haciendo para el Señor. Así que bueno, lo único que les quiero decir es que están todos invitados a informarse más sobre lo que es Promesa, sobre cómo estamos trabajando. Somos un grupo de cristianos. Bueno, allá está Fabián Crespo y Natalia, que les voy a pedir que se paren. Simplemente porque quisiera que los conozcan para que si les quieren preguntar algo sobre la Fundación Promesa, después cuando nos vayamos puedan tomar los datos, etc. Y lo que les quiero también decir es que la Fundación también tiene un objetivo de, como yo les decía, de capacitación, pero también que empecemos a tomar una posición como cristianos referente a varios temas que tienen que ver con el quehacer político. No a través de una ideología, pero sí tomar una posición referente a el rumbo de nuestra democracia. O sea, bien temas que tienen que ver con la política. Y les digo, Promesa es un acróstico, en la cual la P quiere decir participación ciudadana. Una cosa que vamos a proponer es que crezca la participación ciudadana en toda la toma de decisiones. La R, reforma política. No puede ser que sigan llegando los que llegan a través de las listas sábanas. Tenemos que trabajar y llevar propuestas concretas, como la que hiciste vos. Solamente a través de propuestas nosotros vamos a ir tomando los espacios. Organizaciones intermedias, por ejemplo, lo de la defensa del consumidor, tenemos que promover las organizaciones intermedias. Medios al servicio de los fines. Tiene que haber una reforma de los medios de comunicación. No puede pasar lo que está pasando ahora. Nosotros tenemos que saber que la sociedad tiene que tener ciertos objetivos y que los medios tienen que estar en función de esos objetivos, y no al revés. Tenemos que ver que el Estado sea un Estado eficiente, un Estado que sea lo más chico posible, o lo más grande posible, en el sentido de que lo que tiene que ser es eficiente, tiene que dejar de lado la corrupción y tiene que fijarse cuál es la necesidad de la gente, gastar lo menos posible, pero ampliar lo más posible lo que son los objetivos por los cuales la gente los está votando. Salud para todos, y cuando hablamos de salud, nosotros como cristianos tenemos que promover no solamente la salud física, sino una salud emocional y una salud espiritual para todos los argentinos. Y la A, bueno, Argentina, un sueño posible. ¿Por qué no? Con el Señor todo es posible. Amén. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Vamos a tener entonces un tiempito para preguntas. No sé si tenemos un inalámbrico, Walter, por ahí. Ok, o si no en voz fuerte. A ver, preguntas. Mientras buscan el inalámbrico, ahí vamos. No sé si hay algunas preguntas, pueden ser para Jorge, para Susana, para Cintia, para mí no. No. Yo, perdón, quería contar algo más. Algo que nos pasó con ustedes, mujeres de fe. Una vez la llamé por teléfono a la tarde y me dice, ¡ay, qué bueno que me llamaste! ¿Te acordás? Me dice, hoy a la mañana estuvimos las mujeres de fe orando por vos. Y yo le conté que esa mañana yo estaba en un seminario muy aburrido. Y enseguida, no sé por qué, yo tenía que presentar un proyecto y hacía meses que estaba dando vuelta y no me salía. Ese día, en el medio del seminario, agarré un papel, pero escribí una cosa que me parecía maravillosa. No podía creer que esto viniera a venir, que lo estaba produciendo yo, y la verdad es que no lo estaba produciendo yo, sino que lo estaba produciendo el Señor, pero a través de mujeres de fe. Así que quería contar ese testimonio porque me pareció increíble. Muchas gracias. Tremendo, sí, pues estuvimos orando para que Dios nos dé, estamos orando mucho por eso, que Dios nos dé nuevas ideas, nuevos proyectos, cosas nuevas. Walter, ¿vos podés coordinar ahí el micrófono o Rich? Ok. Hola.
Sí, una pregunta para el pastor. Con referencia a los adolescentes y jóvenes en nuestro país, sabemos, si bien es cierto que Argentina tiene los medios más corruptos del mundo, se le está fomentando a los adolescentes y jóvenes a la perversión y al libertinaje sexual, no solo que por medio de este folleto, sino por medio de programas televisivos como son Costumbre Argentina, Resistiré, y que me parece que están muy de acuerdo los porteños, pero la gente del interior está haciendo, son pioneros en esto, como usted lo encabeza. ¿Usted qué dice? ¿Se tiene que hacer esto? ¿Estos reclamos también? ¿Se tienen que levantar acá gente para reclamar eso y no permitir esos programas de que nos impongan la homosexualidad, nos impongan el libertinaje sexual? ¿O usted le diría hoy que cuando alguien venga del interior apoye y la gente y no se ponga celoso, la gente que no está haciendo esto acá en Buenos Aires, porque parecería que están conformes con esto? Entiendo. Amado hermano, yo creo que la gente de Buenos Aires y la gente del interior que amamos a Cristo tenemos el mismo repudio por la falta de respeto por las mentes tiernas de nuestros hijos. Cuando yo vine a Buenos Aires, lamentamos, bueno, el poco tiempo que tenemos, ¿quién habló más de todo? ¿Los varones o las mujeres? Pero quiero decir esto. Tengo mucho más para contar, pero quiero ser objetivo y concreto. Cuando vine a Buenos Aires, yo me había anticipado en contacto con todos los pastores que conozco acá en Buenos Aires, porque no nos tenemos que olvidar de que somos un cuerpo. Nunca se haga el llanero solitario porque le va a ir como la guerra, ¿no? Somos un cuerpo y todo lo que hagamos nunca se tiene que desprender de la idea del cuerpo de Cristo, porque ahí perdemos. Por más llamado que tengamos, hermano, cuando te fuiste del cuerpo sonaste. Ahora, cuando yo vine a Buenos Aires, yo ya había prearmado una red como la que ponen los bomberos cuando se incendia un edificio, y yo acá trabajé con un equipo de trabajo muy grande, con muchos pastores, amigos, que, digamos, era la estrategia que nosotros teníamos para enfrentar a los medios de comunicación, que dicho sea de paso, y doy testimonio, que me trataron con muchísimo respeto. La gente de Río Cuarto allá me decía, pero Jorge, ¿qué te vas a ir a meter a Buenos Aires? Te van a carnear. Mentira. Cuando uno viene con autoridad espiritual, guiado por el Espíritu Santo, con humildad, con respeto, lo toman así, hermano. Cuando se dan cuenta que sos un chanta, que querés ser famoso por un día, que querés ganar una cámara, también ellos lo perciben. Me acuerdo del camarógrafo de Crónica TV, me felicitó. El de Telefe también se admiró. El de América Noticias me quiso jugar una mala pasada al aire con el Padre Graci, que gracias al Señor me salí ileso. Pero volviendo a tu pregunta, quiero destacar que también fui muy ayudado, muy apoyado por, no me vayan a correr de lo que voy a decir ahora, por una institución católica que se llama Fundación Argentina del Mañana. Juan Carlos Boazó y Jardón, que es gente que se dedica a hacer caer programas que hacen daño. Estos hermanos, yo no sé la postura que tendremos todos aquí, pero yo sé que son personas que aman a Dios. Por ahí no sabemos si somos hermanos o primos, ¿no? Pero yo con los que me contacté son preciosos hermanos en Cristo que aman a Dios y que denuncian los programas. Por ejemplo, yo no sé si será prudente dar algunos nombres de programas que se han caído. Uno de los programas que ellos hicieron caer es el programa de Moria Kazan, que estaba en América. ¿Cómo es la metodología? Ellos reúnen firmas y se contactan con los auspiciantes y hacen caer los programas, porque Moria, de tener 18, 20 auspiciantes, se llegó a quedar con 4 con 5 y no era negocio. Entonces, la respuesta a vos, amado hermano, es la siguiente: cuando no podemos frenar un tanque de guerra, le echamos arena en los rulemanes. ¿Se entiende? O sea, el gigante es muy grande, pero las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino espirituales en Dios para destrucción de fortaleza, y todo argumento
momento que se levante con reconocimiento del acto de Dios. Sí, yo quería saber, como pastor de una ciudad rural, cuáles son las posibilidades o los pasos inmediatos para dar en cuanto a poder introducirse en el tema del municipio local, a la intendencia. Y en segundo lugar, la otra pregunta es si hay posibilidad en una intendencia municipal de la ciudad del interior de Buenos Aires, de crear alguna secretaría de moralidad, y si lo hubiera, ¿cuáles son los pasos a seguir? A cualquiera de los panelistas. Yo no tengo idea. Bueno, a ver si entendí bien. Por un lado, la última parte me acuerdo, que es la parte donde usted plantea la necesidad de crear una Secretaría de Moralidad dentro de lo que es el Ejecutivo o el Legislativo del municipio. Esa es una. Con respecto a esa respuesta, hay una posibilidad que nos da la Constitución Nacional, que es la iniciativa popular, se llama, que es juntar una cantidad de firmas de los ciudadanos, presentar un proyecto en el Poder Ejecutivo, en este caso del municipio, y poder modificar una ley, plantear una ley o la creación, en este caso, de una nueva secretaría. En lo que se refiere a la estructura ejecutiva del municipio, yo no la conozco. Eso usted tendría que ir al municipio y pedir en jefatura de gobierno, se llama generalmente, Secretaría de Gobierno, la estructura administrativa del municipio para ver si existe alguna Secretaría de Moralidad, que no creo que exista en ninguna parte del país. Pero en el supuesto caso que no exista, lo que se puede hacer es la creación de un proyecto de los objetivos, de las metas, del porqué de la creación de esta Secretaría de Moralidad, y presentarlo tanto sea al Ejecutivo a través de lo que sería Secretaría de Gobierno, vuelvo a repetir que todos los municipios tienen Secretaría de Gobierno, y también en el Consejo Deliberante. Ok. Sí, yo Espérate, si te quiere. quería hacer un breve comentario. Quizá, no para responder esa pregunta, pero como escuché que hay varios pastores y que quizás hay temas que nos preocupan de lo que pasa en la sociedad, y muchas veces como pastores o como iglesias no tenemos una voz que nos escuchada. Y en esto también, para esto también es importante tener un espacio en la política. Cuando nosotros hablamos de política, en el fondo, y esto también lo tenemos que tener en claro, hacemos política para lograr espacios de poder. No está mal hablar del poder, el problema es qué se hace con el poder. Pero en el fondo, tenemos que tener en claro que no va a ser un comité, un foro de discusión, no. Cuando hacemos política, en la mente nuestra tiene que estar esta búsqueda de un espacio de poder, porque si no va a ser un foro de discusión en donde nunca vamos a llegar a algo concreto. Lo concreto tiene que ser sano, por supuesto. Entonces, lo que digo también, los pastores también tienen que empezar a pensar con cierta astucia. Y esto es decir también, no sé si les pasó a algunos de ustedes, pero hoy en día los políticos van a buscar a los pastores. ¿Por qué? Porque ustedes son muy reconocidos en su comunidad, gente de bien, pero aparte porque tienen mucha gente y muchos miembros. Y eso ya tiene un valor político. Entonces, no sé si les pasó que los van a buscar, pero muchas veces los usan. Entonces, vuelvo a este tema. ¿Por qué también nosotros en la Fundación queremos que se formen todos y hasta también los pastores para que empiecen a tomar conciencia de que tienen un valor político en la sociedad, pero no se dejen usar? Y es más, empiecen a pensar de que ese valor político lo van a tener que usar para el bien. Ahora bien, no estamos pensando en que los pastores o los cristianos participen en política con una visión corporativa, para que nuestras iglesias estén mejor, para tener el terrenito fiscal. No, vamos a trabajar para el bien de todo el país, pero también vamos a defender nuestros intereses, que son estos. O sea, no es el terrenito fiscal para tener la hora feliz. No, estos son nuestros intereses. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué pasa con nuestros bienes? Etcétera. Entonces, ahí sí, los pastores
pueden empezar a tomar conciencia del capital político que tienen y empezar a pensar en alguna estrategia. Por ejemplo, les informo, en algunos municipios, por ejemplo Tigre, Morón, del Gran Buenos Aires, con 8.000 votos meten un concejal. Entonces yo pensaba, hoy en día que los consejos pastorales están tan unidos, o sea, por algo el Señor a veces hace las cosas con tiempo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y por qué los consejos? Pero, por ejemplo, si ustedes están muy unidos como consejo pastoral, de repente quizás en un lugar reúnen 20.000 miembros. ¿No? Ustedes saben que con 8.000 se pone un concejal. Entonces ya no es decir, bueno, voy a tocarle la puerta al intendente a ver si me... Es tener un pie adentro del municipio. Es para que lo piensen. No quiero hacer de esto una revolución, pero simplemente para que tomen conciencia de esto y para que el Señor les muestre qué estrategia van a tener que tomar en el largo plazo para ampliar la obra que el Señor ya está haciendo y que la va a multiplicar. Yo quería hacerle una pregunta a la hermana Susana Andrada, y es con respecto a lo que hablamos recién de los, que habló el hermano, de los programas que están pervirtiendo la mente de nuestros jóvenes. Él mencionó algunos programas, yo suelo ver a veces partes de esos programas y también estoy muy mal con ese tema, y se ven escenas que son lo que llaman, creo que, avances de lo que se va a pasar a la noche después de la hora de protección al menor, donde realmente lo que se está viendo ya es directamente algo para la intimidad de la pareja. No sé si me expreso bien, si me explico bien, pero el tema es este. Yo he ido al Confer y he presentado denuncias y no pasa nada directamente. Le piden que escriba, que haga, que se... pero no pasa nada. ¿Hay alguna posibilidad a través de su institución, hermana Susana, de reclamar de tal forma que esto tenga un corte definitivo? Porque no puede ser así. Amén. Bueno, Perdón, voy a pedir por favor que nos remitamos a preguntas, si no pasa el tiempo y ya tenemos que cortar en unos minutos más. Queremos aprovechar el tiempo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, me parece que esta reflexión merece un análisis espiritual mucho más profundo que simplemente una respuesta de qué forma administrativa se puede llevar adelante. Creo que me parece muy válido la reflexión que alguien hizo acá, que se necesita un ejército de hombres y mujeres de Dios orando, actuando, intercediendo, clamando y actuando y procediendo en la medida y en la forma correcta. Por parte de nuestra organización, el Centro de Educación al Consumidor se pone a entera disposición de la Iglesia Evangélica, también de casos individuales. Cualquier persona que tenga una necesidad, el doctor Claudio Boada está con nosotros, se puede llegar a evacuar y demás. Pero ante casos como estos, que detrás hay una fuerza espiritual demoníaca para destruir las familias y destruir los jóvenes, no es una institución, sino es la Iglesia la que tiene que actuar en los tres aspectos: en el aspecto espiritual, en el aspecto físico y en el aspecto administrativo. Nuestra institución, vuelvo a repetir, se pone a disposición de la organización, sea el CNC, FACIERA, FAI, FCEP, quien sea que nos quiera estar acompañando, para hacer las presentaciones administrativas que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que permanentemente hacemos, las audiencias con quien tenga que ser, con Julio Bárbaro o con el funcionario de turno que corresponde, acompañando a la Iglesia, dándole las herramientas legales y jurídicas necesarias, pero detrás de todo esto tiene que haber una Iglesia en pie. Porque les vuelvo a repetir, como madre a mí también me preocupa, a pesar de que en casa el tema de la televisión es muy restringido, pero me preocupa mucho. Soy de General Pico La Pampa, mi nombre es Daniel Robledo. La pregunta va para Susana y también para Cintia. Y de hecho no sé si hay alguien que pueda responder por la iniciativa Integridad. Desde la Iglesia hay una gran diversidad del pensamiento y de visiones. Cuando
Susana decía que representa a Fuerza Porteña, o de alguna manera milita. También Cintia nos manifestó a qué fuerza política, pero que de alguna manera creo que debe ser lo que hace su papá también, o a quien representa. Digo, ¿cómo hacemos la Iglesia, o cómo hacemos quienes de alguna manera tenemos esta vocación e intención de participar en política, para unar visión o visiones, y quién desde Buenos Aires, ya que, como digo, Iniciativa Integridad ha tomado esta iniciativa, valga la redundancia, para unificar, para tejer la red rápidamente a lo largo del territorio. Digo, porque hay muchos escollos que sortear, ¿no? Y no quiero ser pesimista. Esa es una pregunta, ¿cómo lo hacemos? Porque mucha gente aquí se va con una inquietud, pero a la hora de llegar a su lugar no sabe cómo continuar con el tema. Bueno, en primer lugar me parece que cuando se tratan de cuestiones políticas no es lo mismo una cosa que la otra, y esto lo tenemos que tener claros todos los que estamos presentes. Voy a ser más clara y más sintética. No es lo mismo el gobierno de Menem que el gobierno de Kirchner, con todos los errores que puede llegar a tener este gobierno de Kirchner, porque soy crítica a pesar de compartir y acompañar en muchos procesos al gobierno de Kirchner, pero soy muy crítica del gobierno de Kirchner, si quiere después lo hablamos personalmente, pero sinceramente en lo que se trata de las políticas, de lo que es macropolítica y micropolítica, no es lo mismo lo que hizo Menem en la década del 90 que lo que está tratando de hacer Kirchner en este tiempo de reconstrucción nacional. Entonces, tratar de buscar una hegemonía política porque simplemente somos evangélicos me parece una utopía, es un sueño, pero me parece que no es viable. ¿Por qué? Porque cada uno defendemos distintos intereses, defendemos distintas necesidades, fuimos criados de distinta forma y entendemos la política de distintos lugares. Cuando yo comencé con este llamado del Señor en política, voy a ser bien breve con esto, ya varias veces me explayé más largamente, yo cuando tuve intención de participar en lo que son las cuestiones públicas, comencé por informarme de todos los partidos políticos. Yo tenía 20 años. La política hace 24 años atrás, en la iglesia, comunidad cristiana, era un pecado en realidad. Yo sentía el llamado de Dios, que lo que estaba haciendo era parte de la voluntad de Dios. Pero no me quedé con eso solamente. Yo me informé y me fui desde el Partido Comunista, los trotskos, los anarquistas, los liberales, la UCD, los radicales, los peronistas, el PI, todo lo que había, todas las fuerzas políticas vivas del momento, para analizar, evaluar y estudiar no solo la plataforma, sino el pasado, el presente y el futuro de los partidos. Porque cuando hablamos de cuestiones públicas, estamos hablando de intereses de la gente, de que la gente va a vivir mejor o peor según el lugar donde yo me pare y donde me siente. Porque si yo entro a la política y entro de la mano de un partido que tiene determinada ideología, en cierta manera me estoy comprometiendo con esa ideología y cuando llego a esos lugares de poder, tengo que de alguna forma responder a eso. Entonces por eso acá es muy importante evaluar, ver y determinar cuáles son los pasos a seguir de cada uno y no casarse con ninguno. Les pido por favor, porque yo a pesar de pertenecer a Fuerza Porteña, de la cual muchas cosas hacen bien, otras no hacen bien, y los que me conocen saben muy bien lo que yo opino con respecto a nuestro jefe de gobierno. Yo no me caso con el señor Aníbal Ibarra, porque el señor Aníbal Ibarra en más de una oportunidad nos ha dado un portazo a los que creemos que la forma de construir y la forma de edificar una familia es totalmente distinta a los parámetros que él utiliza. Entonces, principalmente el objetivo nuestro tiene que ser Cristo, ese tiene que ser nuestro ideal y nos tenemos que agarrar de una cosa que se llama justicia de Dios. La justicia de Dios, eso es lo que tiene que pesar en nuestros corazones. Jamás podría pertenecer a un partido en la cual lo único que hacen es pregonar y dejar
al margen del sistema a un 50% de la población porque sus programas políticos económicos excluyen al ciudadano. Creo que no es de Dios, no es ético y no pertenece a la voluntad de Dios responder políticamente a un partido que lo único que nos va a llevar es al hambre, a la miseria y a la destrucción. Sí, yo quería contestar, yo creo que la Iglesia no tiene que hacer política. Yo creo que miembros de la Iglesia y hermanos cristianos tienen que entrar en política para hacer sal y luz. No creo que las dos cosas se tengan que mezclar. Por otro lado, justamente porque cada uno tiene una ideología distinta. Ahora, siendo un poco pragmática, yo creo que en la Argentina los problemas que hemos tenido hasta ahora no tienen que ver con la ideología que se ha llevado adelante, sino cómo se llevó adelante. Digo yo, podemos discutir si estamos a favor o en contra de las privatizaciones, pero yo lo que les quiero decir es que las privatizaciones, cómo se hicieron y con la gente que se hizo, no sirvió. ¿Por qué? Porque privatizamos, pero el servicio salió carísimo, la plata se la llevaron al exterior. Quizás la privatización podría haber sido buena si ese dinero se invertía en la Argentina. O sea, acá no entra en discusión el modelo, la cosa es cómo se hizo. Es más, yo les digo, muchas de las privatizadas, si hoy las estatizamos, las dejaríamos en manos de Barrio Nuevo, de Rodríguez Sá, pero son ellos las que las van a tomar, perdón si las estatizamos. Entonces, lo que digo acá es que el problema de la Argentina hoy en día no está para discutir la ideología, sino quiénes están llevando. Entonces, esos lugares de esa gente que ha sido responsable hasta ahora, eso es lo que tenemos que arrebatarles. Pero por supuesto, mientras tanto, también vamos a tener que discutir entre nosotros qué programa vamos a llevar adelante. Pero creo que todavía, o sea, hay tantos espacios para tomar y hay tanto para recorrer que creo que todavía no está tan adentro de nuestra discusión es qué modelo económico, qué tipo de... sino esto de la militancia y de la toma de espacios. Porque si nosotros militamos y entramos, seremos concejales, a lo sumo, o sea, ahora en el corto plazo vamos a llegar a esos espacios y ahí no hay tanta ideología. Ahí lo que hay que hacer es gestión, es qué es lo que se hace con el presupuesto municipal. Y ahí no importa si estamos de la derecha o de la izquierda, es qué se hace con el presupuesto municipal, qué está pasando con nuestros viejitos, qué está pasando con nuestras escuelas, etc. Eso para contestarte un poco el tema político. En las iglesias no hay que hacer política, hay que hacerlo afuera de las iglesias, con miembros de las iglesias. Y por otro lado, yo creo que es muy necesario, bueno, y de nuevo la Fundación Promesa propone esto, pero más allá de la Fundación, es que nos conozcamos todos, que sepamos que yo tengo un hermano que está en el peronismo, actuando para tal lado. Nos tenemos que conocer y armar una red, y el Señor va a hacer la obra. Quizás, o sea, está de moda la transversalidad, pues no, seamos transversales también. El Señor nos va a ir usando. Lo que tenemos es que sí, es unirnos, involucrarnos. Y no tenemos que esperar que las instituciones de cúpula nos estén apoyando en tal o tal partido. Eso no, sí que nos estén apoyando porque somos miembros de esas iglesias, porque nos conocen y necesitamos que nos respalden en esta acción, así como un pastor necesita que lo nombren y que lo respalden. Sí, tenemos que pasar a un receso, Walter, ya, porque si no... Dos preguntas. No, dos no llegamos, porque ayer estuvieron desde las 3 hasta las 10:30 de la noche. Y entonces tenemos que apurarnos que no aparezca Alejandro o Guillermo, porque nos van a tener acá hasta las 10:30 de la noche sentados. Entonces, antes que aparezcan ahí, porque si no se van a quedar ahí hasta las 10:30 de la noche. ¿Quieren eso? Entonces, después ponemos cualquier cosa, si la pregunta es puntual para alguien, la pueden hacer. La pueden hacer la pregunta puntualmente para alguien.